están hoy acompañando. Espero que disfruten de esta hora de cine. Bueno, yo les quiero contar un poco desde el inicio qué me fue pasando y algunas cuestiones que me parecen interesantes de remarcar. Ya desde el título, El hilo del fantasma, la traducción, me llamaba un poco la atención y fui a buscar un poco esta condición de hilo que tiene la connotación parecida a lo que podría ser el hilo del Twitter, ¿no? Como un encadenamiento de sucesos, ¿no? Y creo que la trama de la película lo muestra en ese sentido. Es una película estrenada en 2017, es una película británica, estadounidense, escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson. Tuvo excelentes críticas, tanto en vestuario, en estética, pero sobre todo en la narrativa. Fue una película que tuvo 6 nominaciones al Oscar: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz de reparto y mejor vestuario. Yo me atreví a hacer una breve sinopsis, sobre todo por si hubo gente que no tuvo la posibilidad de verla, eh, porque un poco, digamos, lo que yo quiero comentarles tiene que ver en relación a estas cuestiones y algunas escenas que rescaté que me parecían importantes. Está ambientada en los años 50 en Londres, mostrando la historia de Reynold Woodcock, un prestigioso diseñador de moda conocido por vestir a la alta sociedad británica. Reynolds lleva una vida meticulosamente ordenada junto a su hermana, Cyril, quien administra su atelier y también administra la vida de Reynolds. Reynolds suele elegir a alguna mujer ocasional durante un tiempo, pero no suele sostener las relaciones, nunca prosperan. Hasta que un día conoce a una camarera que se convierte en su musa amante. Es una película que tiene una fotografía maravillosa, está muy bien ambientada, realmente es exquisita, pero si hay algo que para mí es de destacar son los detalles. Tiene pequeños movimientos gestuales, verbales, expresiones muy delicados y cada de esos detalles justamente hacen la posibilidad de una lectura, que es un poco como lo refiere el título, ¿no? Una sucesión de hilos que logran mostrar la trama de la historia. La primera escena comienza con una mujer que es Alma, que es la protagonista, que está hablando con alguien, que es un hombre, que hasta el último momento no se sabe quién es, y con quien tiene una conversación que insinúa como si fuese un interrogatorio cordial. Y me interesa resaltar ese diálogo, un fragmento nada más. Alma le dice: Reynold ha hecho realidad mis sueños y a cambio le he dado lo que más desea. ¿Y eso qué es? Cada parte de mí. La segunda escena es Reynold está desayunando junto a su hermana y otra mujer. Esa mujer es la amante ocasional. Mientras desayunan en un silencio absoluto, mientras él boceta, digamos, y va haciendo sus creaciones, esta mujer empieza a molestarlo para llamar su atención, digamos. Él le muestra su descontento y ella le dice que haga lo que haga, ya no llamará su atención, o sea que claramente él no le presta esa atención que requiere. Luego viste a una clienta que va a verlo y que no se priva de mostrar el gozo que le produce que él la vista. Esta mujer le diseña un vestido para un acontecimiento de relevancia en una escena social de importancia. Su hermana va a dirigirse a ese evento solo para mirar cómo se va a desempeñar, pero no en la velada, sino justamente cómo esa dama va a llevar ese vestido. Luego se encuentra con su hermano en un restaurante y retoma la conversación de la mañana en el desayuno y le pregunta qué va a hacer con Joana, que era esta amante. Le dice que si bien Joana es encantadora, ha llegado el momento. Y le dice esta frase: está engordando sentada esperando que te vuelvas a enamorar de ella. Le daré el vestido de octubre si te parece bien. Él asiente pero sin decir nada, y lo que sí le comenta es que ha tenido un sentimiento de inquietud, nada específico que puede identificar, una sensación de tener mariposas, y que le ha venido un recuerdo fuerte de su madre,
viniendo hacia él en los sueños hasta tener la sensación de oler su perfume y la sensación de que está cerca de ellos, ¿no? Hasta extendiéndose hacia ellos, dice algo así. Y que tiene la esperanza que esa noche la madre haya visto el vestido. Él se siente muy reconfortado con la idea de que los muertos velen por los vivos. La tercera escena es Reynolds se dirige al campo, va a una cafetería y hace un pedido muy extenso a una camarera, quien toma apunte de todo lo que él le pidió con mucho requerimiento, le pide la libreta donde anotó, rompe el papel y le pregunta si ella se va a acordar. Ella recuerda el pedido, se lo trae exactamente como se lo dio y luego él la invita a cenar. Hay un diálogo que es importante resaltar en ese encuentro, en esa cena. Él le pregunta si ella tiene los ojos de la madre. Ella le dice que no, sobre todo con el color. Si son marrones, le dice que son verdes. Él le pregunta si tiene una fotografía de ella, le dice que sí. Si se la muestra, le dice acá no. Entonces le aconseja, siempre llévala contigo. Entonces ella le pregunta por su madre y él le dice, la tengo en el doblez del saco. Puedo guardar cualquier cosa, secretos, palabras, mensajitos. Cuando era niño, comencé a guardar los secretos en el forro de las prendas y era algo que nunca supo nadie. Y sobre mi pecho llevo un mechón del pelo de mi madre para mantenerla siempre cerca de mí. Ella era una mujer notable, me enseñó el oficio, por eso trato de no estar nunca sin ella. Alma le dice, debes amarla mucho. Luego de esa cena le invita a la casa, él le muestra, cuando llegan a la casa, le muestra la fotografía de su madre con el vestido de novia, él le cuenta que ese vestido lo cose él a los 16 años para el segundo matrimonio de su madre, con su madre. Bueno, su padre había muerto joven y le cuenta que una niñera que tenía, que le decía la peste negra, no lo ayuda a coser ese vestido por ciertas supersticiones, que aquel que tocara el vestido, digamos, de una novia no iba a casarse. Y él le recuerda que las jóvenes suelen tener estos prejuicios y estas supersticiones al respecto de los vestidos de novias y tener el temor a no poder tener nunca, llegar a esa situación de nupcias. Y es su hermana quien lo salva pudiendo terminar el vestido. Alma le pregunta si la hermana se casó, él le dice que no. Le pregunta si él se casó, pensó en casarse, él le dice que no, le pregunta por qué, dice porque hago vestidos. Entonces ella le dice que no entiende que no es incompatible una cosa con la otra, pero él dice que nunca lo había pensado y que si lo haría sería un embustero. En ese momento hay una situación donde él la mira durante un largo tiempo, ella lo mira y le dice, si quieres jugar a sostener la mirada vas a perder. Él le pide si lo ayuda, entonces van a un altillo donde él empieza a vestirla, a probarle la base del vestido. La viste y va ajustando la tela a la medida del cuerpo. Es una escena cargada de erotismo. El modo de vestirla es una escena de lo más sensual. Hasta que llega la hermana, que hace un comentario respecto del aroma de Alma, le pregunta inclusive de qué tipo de perfume tiene, se le acerca y la huele. Acto seguido, Reynolds toma las medidas de Alma y la hermana apunta. Cyril se dirige a Alma y le dice que tiene las medidas perfectas, con un poco de pancita, como le gustan a él. Bueno, Alma pasa a vivir a la mesón, donde viven las amantes también, y va aprendiendo y adaptándose a todos los gustos de Reynolds, absolutamente todos, con todos los tipos de horarios, desde cocinar, cómo coser, estar horas paradas midiéndole la ropa, etcétera, etcétera, y se adapta a todas las reglas, excepto que hay algunos momentos donde ella muestra una cierta especie de rebeldía tratando de ubicarse en otro lugar, pero no inmediatamente. Todo transcurre con un montón, realmente es una película que tiene muchísimos detalles, no podría decirle todos, que hay un montón más, pero bueno, hay que ser un poco más acotado.
hasta que aparece una clienta que le pide un vestido de novia y eso realmente a Alma la intranquiliza. Arma una escena para invitarle a hacerle una cena en privado, le pide a todo el personal que se retire de la casa y a la hermana también. La hermana le advierte que esto no le iba a gustar a él, ella lo hace igual y en esa cena tienen una discusión. Él está muy incómodo porque no entiende cómo de repente ella se le ocurrió todo esto. Al día siguiente, Civil le pregunta justamente a Reynolds si ya no es hora que ella se vaya, o la iba a dejar como un fantasma sentada esperando. Entonces él le dice que no se vaya. Acto seguido, Alma lo envenena con, con hongos. Y él, el día que estaba, digamos, terminando el vestido de la novia, se descompone, cae sobre el vestido, lo rompe, lo ensucia y cae enfermo. Alma logra cuidarlo exclusivamente, cosa que no podía. Ella no tenía un acceso constante y permanente a él. Se queda cuidándolo y logra al mismo tiempo sacarse de encima a su hermana, quien tiene que estar ocupándose de restaurar este vestido que tiene que poder entregar. Solo al final ella se acerca a las costureras preguntando si necesitaban algo de ayuda y le ofrecen el ruedo del vestido donde ella saca ese pedacito de nota escondida que dice nunca maldito. Hay otra cuestión importante que Reynolds, mientras está con fiebre y delirando, ve a su madre y le dice si sigue ahí y que la extraña y que piensa en ella todo el tiempo. Luego de que logra recuperarse, le pide matrimonio a Alma. Y las cosas empiezan a cambiar. Pero uno de los sucesos que empieza a acontecer regularmente es esta condición de envenenamiento. Cada tanto empiezan a aparecer escenas donde ella lo envenena. Y lo envenena haciéndole esta vez muy furiosa una comida. Él la mira mientras va a comer, sostiene la mirada, ella sostiene la mirada y la escena me parece como más significativa es los dos están en el baño, ella le dice te quiero indefenso, luego fuerte de nuevo, él la mira y le dice bésame antes de que enferme. Esta repetición de sucesos da la película de entender que sigue sucediendo hasta la escena final, que es ella hablando con este hombre, que después se termina sabiendo que es un joven médico, donde ella le dice que si esta vez él no resiste, ella sabe que van a seguir juntos más allá de la muerte. Bueno, eso es la sinopsis de las cosas que me parecieron más significativas. Mientras miraba la película, una de las cosas que me pasó es recordar un trabajo de Zulema Lagrota, que está presente y le agradezco mucho que esté acá, sobre si las mujeres pueden ser síntomas del hombre. Y esa fue un poco la pregunta que sostuvo mi lectura. Reynolds mantenía con estas mujeres relaciones silvanadas, podríamos decir, justamente como suele suceder con la costura, ¿no? Primero silvana, pero no se cose, ese hilo tiene que estar lo suficientemente flojo, la puntada tiene que ser floja para que el hilo se pueda soltar en cualquier momento, ¿no? Para poder extraerlo. No hay por eso una sutura a una mujer. Reynolds no puede mantener una relación con una porque todavía sostenía esas experiencias de amor hacia su madre. Él aún conserva ese pedacito de rizo que lleva consigo, siempre acompañado hasta con esa sensación de cierto éxtasis luego de realizar un vestido, donde su madre se presentifica cada vez. Esa inquietud de la que habla, como el sentir de las mariposas en el estómago, la embriaguez del enamoramiento. Freud decía que para que un hombre pueda ser feliz, primero tiene que poder haber aceptado el deseo incestuoso hacia la madre y hacia la hermana. Reynolds había tenido contacto en su adolescencia con el cuerpo de su madre, un cuerpo que debía de estar prohibido. Él la había tocado para vestirla de novia, novia para otros hombres. La madre sí se ofrece la exogamia, pero bendecida por el hijo, pero él no renuncia, se queda con ese pedacito de ella. Él ama irrestrictamente a su madre y la busca en cada mujer.
Busca una madre fálica que no existe. La madre le pasa el oficio, pero él queda cosido a ella. Cuando Reynolds le cuenta a Alma las supersticiones alrededor de tocar el vestido de una novia, le confirma justamente esto. Él había tenido contacto con ese cuerpo prohibido y su hermana también. Alma vio el hilo entre Raymond y su hermana, quizás hasta la homosexualidad de la hermana que también adoraba ese cuerpo femenino. Cuando Reynolds le pregunta sobre su madre, si ella tiene sus ojos, denuncia también ahí cómo él mira a través de los ojos de su madre, no se ha podido desprender de los trozos del cuerpo materno. La maldición ha caído sobre ambos. No te casarás hasta que no renuncies a ese pedacito de mamá. Mientras las escenas acontecen, Alma va hilvanando. Roberto Orari decía sobre los modistos que al vestir a las mujeres contribuyan a la mascarada femenina, sustrayendo la angustia de castración, convirtiéndolas en falos andantes. Hasta esta queja clásica femenina, no tengo que ponerme, hay alguien que las viste y le ofrece justamente esas vestiduras. Perdón. Como decía Alma, él lograba que todas se sintieran perfectas en esos ropajes. En una primera lectura rápida, lo primero que pensé fue en la relación incestuosa entre dos hermanos y el lugar de objeto en que las mujeres quedaban para este hombre, esas que eran descartadas al mínimo indicio de una demanda amorosa. Civil dice hasta dónde y ordena el mundo y le administra los goces. Sin embargo, en un tiempo segundo, recordé la verdadera historia de Venus de las Pieles de Sacer Masoch. Esto me hizo girar las piezas. ¿Cuál fue ese pequeño detalle que me hizo volver sobre las escenas que se suscitaban? Alma le realiza una cena a Reinhold, a sabiendas de que no le gustaban las sorpresas, que no soportaba que su hermana no estuviese y además haciéndole de comer lo que no le gustaba. Alma arma la escena para provocar su enojo. Cuando al día siguiente pasa la prueba, Sibyl le pregunta si ya es suficiente y él dice que no, algo había cambiado. Ella ya no es parte de las mujeres que se someten a él. Alma quiere apoderarse de todo. Ella ha descubierto los secretos de Reinhold cosidos en el interior del ropaje. Alma sabe que esa potencia de él no es propia. Esa capacidad de él de vestir a las mujeres, esa capacidad de saber lo que ellas necesitan, le es otorgada por la madre. Pero ésta le dio el oficio, pero no la potencia. La potencia sigue siendo de ese otro que habita en él. Reinhold, por la devoción por su madre y regido por su hermana, vive sostenido por las mujeres en su potencia. Lo han hecho un modisto célebre, pero no más que eso. Y Alma comenzará a bascular en esa contradicción fantasmática entre querer aniquilar ese otro y al mismo tiempo arrimarse a él. Cuando lo envenena, se suscitan varias cuestiones. Por un lado, Raymond había querido bendecir a esa joven pronta a casarse, guardando en su ruedo la frase nunca maldito, como modo de romper con el sortilegio, pero él seguirá sin casarse. Alma, al envenenarlo, impide que Raymond realice el vestido y además recorte el escrito. Por otro lado, el efecto del envenenamiento, las alucinaciones febriles, lo aproximan a lo más puro del fantasma, la relación incestuosa con la madre. El fantasma se desnuda impúdicamente. En las fórmulas de la sexuación, Lacan pone a la Virgen y a la Madre como no castradas. No existe una que diga que no a la castración, pero a ellas esto no la alcanzan. Esta escena y la escena de la baronesa, donde Alma le dice que cómo puede dejar que esa mujer use su vestido, lo enamoran y renuncia a ese pedacito de madre por primera vez. Retomando la pregunta inicial, si una mujer puede ser un síntoma del hombre, Lacan dirá que una mujer puede ser el síntoma de un hombre, pero un hombre nunca podrá ser síntoma de una mujer. Pero una mujer puede ser una bendición o un estrago. Alma comienza a jugar apuntando a la inmortalidad de Raymond. Ella prueba, cree en esa fuerza extra, eso éxtimo que le viene del otro, esa fuerza de él, esta condición narcísica fálica, que logra con cada mujer que viste, una especie de Don Juan,
pero ella sabe que esa potencia no está en él. Recordemos que el falo no está ni en el cuerpo de la madre ni en el hombre. El brillo fálico viene a presentarse imaginariamente y le da un valor. Alma le quita esa potencia. Te quiero indefenso, luego fuerte de nuevo. Alma compite con ese personaje que habita en él, con ese fantasma de la madre. La madre, ese goce místico original que le transmite la fuerza. Pero en el fantasma de Alma, permanentemente, se dirime entre querer aniquilar a ese otro, pero al mismo tiempo reanima su potencia. En lo que se va armando entre ellos, esa repetición comienza a hacer uso y abuso del fantasma, y esto trae el peligro de que el fantasma se deshilache, que vaya rompiendo su trama. El fantasma es un intento de restitución de la relación sexual que no hay. No hay relación sexual, pero los fantasmas copulan entre sí. Ella es una mujer degradada, venida a menos, que luego tiene todo el dominio sobre él. En el alma de él habitan las mujeres. Lacan nos dice que el hombre y la mujer son significantes sexuados. Esos significantes no se interpelan, no se complementan, no hay el uno para el otro. De modo que no hay un significante hombre, un significante mujer que hagan un encastre perfecto y con esto se las tiene que arreglar todo el mundo. Quisiera terminar, no sé si lo voy a encontrar ahora, con el argumento justamente que me alcanzaron y que me parece que lo muestra, que da cuenta de esta película. Jean-Luc Godard define que el cine no es una imagen después de otra, sino una imagen más otra que forma una tercera. Y esa tercera la crea el espectador. Al final de su carrera, Velázquez pintaba las cosas que hay entre las cosas, y me doy cuenta de que poco a poco el cine es lo que está entre las cosas, no las cosas en sí, sino lo que hay entre una persona y otra, entre tú y yo, luego en la pantalla, lo que hay entre las cosas. Sobre la función del cine, Godard añade mostrar algo visible de ese invisible. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. Bueno, la escuchamos a Mare Dinelli. Mare, cuando quieras. Bueno, buenas noches a todos y bueno, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, empiezo la lectura. En el marco visual de una bellísima elegancia, la historia nos presenta en un comienzo a Reynolds, un célebre diseñador de modas de los años 50 en su casona y atelier londinenses. Un perfeccionista obsesivo, maniático, un solterón embriagado por la excelencia y exquisitez de sus creaciones, siendo el centro de un universo alrededor del cual orbitan mujeres de todo tipo, amantes, clientas, empleadas, su hermana, su madre. Reynolds solo ha tenido amantes cuyo estatuto como mujeres no parece haber sobrepasado la entidad de ser solo maquetas, maniquíes para ser vestidos por sus diseños. En este mundo, Cyril, su hermana mayor, funciona a la perfección para sostener y hacer funcionar este singular universo. Woodcock es su apellido y el nombre de su casona, pero también el de un ave de caza similar a la perdiz. En cualquier caso, desde el comienzo se advierte cuál es el coto de caza, no así la presa. Ya en las primeras escenas se alcanza a notar la especial relación que Reynolds mantiene con su madre muerta. La huele, la sueña, la añora, la alucina. Mensajes secretos surcidos entre las telas. En un viaje de descanso, Reynolds conoce a Alma, una camarera por la que se siente cautivado. A primera vista, podría resultar llamativo tal vez que un hombre refinado como Reynolds encuentre en Alma, una sencilla muchacha de pueblo, algún atractivo. Rápidamente queda en evidencia que para él el encanto de la muchacha se circunscribe a sus medidas, perfectas para confeccionar vestidos en torno a su cuerpo. Surge entre ellos una fuerte atracción y comienzan una relación. Esta, como todas las anteriores para Reynolds, se dirige al momento en que las cosas comienzan a declinar
hacia un mismo irrevocable final, el momento en que la musa pierde su poder, ya no lo inspira. Es a partir de allí que Alma comienza a intentar, en primera instancia, desbaratar el movimiento de ese universo, desguazar el sistema. Organiza un encuentro a solas con él en la casa y para ello acude, sino a la alianza con Cyril, cuanto menos a esquivar el sabueso. Finalmente logra armar el encuentro y tras apenas unos instantes de desconcierto, Reynolds regresa rápidamente invicto a su centro áspero y distante. Pero Alma ya lo había conocido vulnerable en una ocasión en la que cae enfermo, extenuado de tan ofrecido a su pasión. Es en ese tiempo donde ella parece encontrar algo que pronuncia con un aplomo singular. Cuando uno ama su trabajo y puede dar tanto como lo da él, a veces es necesario volver a caer. A partir de allí, parece dibujarse el hilván donde se vislumbran algunas condiciones de posibilidad de esta historia. Alma ya no aceptará el lugar asignado ni tratará de sacarlo del centro que él ocupa en ese universo. Se podría decir que guiada por esa frase, pero a la vez sin saber, producirá un movimiento. En el seminario aún, Lacan plantea, cito, el hecho de cambiar el punto de rotación de lo que gira, el punto amo, sea este la Tierra o el Sol, no tiene en sí nada que subvierta lo que el significante centro conserva por sí mismo. Fin de la cita. En este sentido, toma como referencia a Kepler, quien plantea que los planetas giran recorriendo una elipse alrededor de dos focos, uno ocupado por el Sol, y en el otro foco no hay nada, lo que permite cuestionar la función del centro. A partir de estas formulaciones se sustituye el eso da vueltas por un eso cae, lo que permitirá pensar un universo que no sea finito, sino abierto. Volviendo ahora a las consideraciones sobre el amor que se proponen en este mismo seminario, pareciera tratarse de un amor que no reniega de la castración, por lo que puede ser apuesta abierta a la contingencia. Un amor que, como todos los otros, se deja engañar, pero en este caso, inventando desde un agujero. Alma no aceptará el destino de descarte al que se vieron obligadas las otras, y en su anhelo de poder seguir junto a Reynolds, comienza a cocinarle un omelette con hongos venenosos. Al intoxicarlo, volverá a dejarlo cada vez en una condición frágil, pero entregado y a su lado. La situación que comienza de esta manera tendrá un movimiento sorpresivo cuando Reynolds pasa de ese desvalimiento a estar dispuesto. ¿Podríamos entonces considerar que éste queda sometido a ser objeto de satisfacción de Alma al servicio de su goce, como en algún momento Alma lo fue para él? ¿O es en cambio el omelette una deliciosa manera del amor, en su vertiente sabrosa y nutritiva y su cara venenosa? Y en ese sentido, se podría decir, parafraseando el aforismo de Lacan, ¿solo el omelette pudo hacer al goce condescender al deseo? Ese gesto de Alma, que comienza como un modo brutal de intentar hacer con ese exceso en Reynolds para poder tenerlo, se transforma y produce un cambio inesperado para ambos. Durante la primera intoxicación, Reynolds tiene febriles alucinaciones con su madre, siempre presente, demasiado presente, un infierno que arde una y otra vez en él. Luego de esto, Reynolds le declara su amor a Alma y le propone casamiento. Sin embargo, rápidamente las cosas parecen volver a su lugar. Alma entonces no dudará en volver a prepararle los hongos venenosos, pero esta vez Reynolds, ya advertido de la situación, no se resiste ni se somete. En cambio, ofrece su guiño, haciendo otra cosa con eso que Alma promueve. Terminará esta comida, entonces, transformándose en el vehículo de un tratamiento singular
que sin saber ella le da a ese punto persistente, ingobernable en Reynolds, al que Alma supo darle asilo de algún modo en la interioridad de la escena amorosa, propiciando esa caída una y otra vez que mutará en el condimento secreto que le abra paso al camino deseante. Muchas gracias, Mare. Muchas gracias a las dos. Ahora, bueno, abrimos el espacio para comentarios, abrir un poco la charla sobre esta película. Así que quien tenga ganas de tomar la palabra, adelante. Bueno, arranco. Pues, hay una cosa, ya que estoy, mientras van pensando, hay una cuestión que me hiciste acordar, Valeria, cuando traías esto del entre, ¿no? De Godard, ¿no? Y este poema que trae Lacan, no me acuerdo muy bien en dónde, ¿no? Que dice, entre el hombre y la mujer hay el amor, ¿no? Entre el amor y el hombre hay el mundo, entre el mundo y el hombre hay un muro, ¿no? Y todo lo que pasa en el entre. eh, Me pareció muy interesante porque en relación a esto que vos traías, Mare, que me encantó, ¿no? Como el omelette hace, ¿no? Con descender el goce el deseo, me encantó. Pero cómo aparece, por mí hay algo de esa parte de la película que me parece fascinante, cómo hay un envenenamiento consentido que se arma entre ellos, ¿no? Como ese omelette envenenado que él come con consentimiento. Eso me pareció muy, muy interesante. Muchas gracias, chicos, por el trabajo. Me parecieron los dos unos comentarios hermosos. Gracias, Patri. Esto que decís es justamente esa escena de la mirada. Él sabe, ella sabe que él sabe y él sabe que ella sabe, digamos. Es justamente una condición de pacto. Y que a partir de ahí eso se va a reiterar vez por vez. Ujú. Eh, Inclusive en esto que ella dice al final, ¿no? Hasta aún si él no resiste, van a seguir más allá, ¿no? En ese lugar que ocupó su madre. Claro. Sí, esa escena de la mirada es espectacular. Sí, Susana, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay una cuestión que a mí me tomó bastante de la película, que es que Valeria trajo la cita de Harari, ¿no? Respecto de la máscara, cómo estas vestimentas hacen cuerpo, ¿no? Digamos, no son una simple superficie sobre la superficie del cuerpo. Eh, Bueno, me parece que hay varias escenas donde este simbolismo está muy, muy visible, pero particularmente cuando él decide que una de las clientas llevaba un vestido que no merecía. Mm, Eh, mm, Clienta que tenía, digamos, por otro lado, las mismas condiciones que el resto, pero ella en particular lo porta y se descompone. Entonces él decide que eso no es para ella y esto no es simplemente una vestimenta, me parece. Tanto así que va y lo recupera y es Alma quien lo ayuda a recuperarlo. Digamos, se lo roba a la clienta, porque eso, ella no era digna de eso. Parece que es una línea por... Bueno, después digamos, cuando él se descompone y cae sobre el vestido, el vestido de novia, y este se rompe, y todo lo que esto trae consigo, ¿no?
Esa escena que vos decís, Susi, tiene justamente esa relación a esas mujeres que él viste y que las hace perfectas y que justamente esta baronesa no es digna de eso, porque justamente eso entra en un engaño. De hecho, la hermana le dice que él no quiere vestirla, y la hermana le dice que sí porque necesitan el dinero para sostener la mesón. De hecho, esta baronesa le pide que vaya al casamiento, cosa que él no hacía porque no solía ir a los eventos, y iba la hermana a mirar después, digamos, cómo era el comportamiento de la dama. Vieron que yo al principio puse un poco esa escena de cómo va a ver no tanto la escena social, sino cómo esa dama se comporta y que no cualquiera podía hacer uso de ese vestido. Por eso, digamos, un poco incitada por Alma, le dice, no se merece que vista tus ropas, entonces, de hecho, se lo sacan al vestido. André, adelante. Y me quedé pensando en una frase que ambas recuperaron, la dijeron de una manera distinta, pero ambas la tomaron, que es esto de que cuando uno ama demasiado lo que hace, es necesario que en algún momento eso caiga. Eh, lo pensaba ahí como, ¿no? Como cierto, ¿cómo podríamos pensarlo? Es un límite a la sublimación, esa caída. En relación a esto que traía del movimiento, que no es lo mismo el centro, porque en el centro no importa quién lo ocupe, si el sol o la tierra, siempre hay algo que gira en redondo, mientras que en el otro movimiento hay algo que es necesario que caiga. La cuestión de la caída, me quedé pensando un poco en esa, en eso. Y que yo en relación a eso pensaba que cuando Alma dice eso que dice, ella en realidad lo está tomando en función de, como si fuera una caída subjetiva, digamos, ¿no? Un desvanecimiento subjetivo, que lo hay hasta que eso toma un giro donde algo cae. Sí, Enrique. Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo quería contarles dos cosas. Una, lo primero que me impactó de la película es la relación que Reynolds tiene con algunas mujeres, una hermana a la que no la llama hermana, la llama vieja amiga, ¿no? Lo cual es un tema porque en verdad están bastante hermanados ellos dos en relación con la herencia materna y la mesón de costura, ¿no? Pero él nunca la llama hermana, la llama vieja amiga. Y la otra es que él viste a las ricas y desviste a las pobres. Me parece que hay una constante en eso, ¿no? Cuando la pobre, que es la primera, está sentada allí en la mesa, engorda, o sea, ya no es más pobre, ya está instalada en la riqueza de la casa de costura, ya no reviste interés la mujer. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuál es el hilo fantasma que cose el director? ¿No? ¿Cuál es el mensaje que está cosido en el ropaje del director? O sea, ¿qué es lo más próximo a cada quien, ¿no? Es lo que él cuenta del mechón de cabellos o de esas frases, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con, como si el mensaje fuera, no tengo cuerpo, porque los cuerpos que importaban eran los cuerpos de aquellas mujeres a las que él viste o vestía. Él tiene el primer desvanecimiento, digamos, cuando termina el desfile, en el momento, en la cúspide de su trabajo, de su colección, él se desmorona y la vieja amiga lo sabe. Y es en ese mismo punto, en el mismo punto del drama, donde ella conoce a Alma. Cuando Alma lo envenena, él alucina con la madre. Aparece la madre allí en el fondo de la habitación. Está, me parece muy bien marcado por el director. Alma entra, va a buscar algo en el baño, unas toallas, no sé, cuando vuelve la madre ya no está. O sea que Alma está en el lugar de la madre, en relación con él. Y él ahí le dice que tiene miedo a morirse. Es la primera vez que ese hombre toma noticia de que tiene un cuerpo y que ese cuerpo es mortal. Porque más allá del envenenamiento, o más acá del envenenamiento no tenía cuerpo. Es decir, que lo que me parece que muestra la película es que esta mujer, el alma de la película, alma mater, quien podemos decir, si queremos jugar, esta mujer lo que hace es conectarlo a él con una dimensión que ni la vieja amiga, la hermana, ni la madre le habían permitido tomar, que era la dimensión de su propio cuerpo. Me parece que ahí él mismo se da cuenta del poder de lo que hizo Alma con él, cuando lo despide el médico insultándolo, y ahí se quiebra en esa escena la hermandad o la vieja amistad entre él y Sibila. Eso. Perdón, Enrique, la hermandad y la vieja amistad, ¿cómo? No, no te escuché. Con la hermana, ahí se Ah, quiebra la relación de hermana y de vieja amiga. Eso se quiebra y que se evidencia después cuando la hermana le dice, bueno, lo que pasa es que vos ahora no estás a la moda, entonces se van con otros. ¿No? Ahí Ujú. se quebró algo entre ellos dos, en relación a la herencia materna, me parece. Y perdón, Enrique, en esto que decís, yo creo que hay una escena previa que es como el inicio de esa fisura entre ellos, que es cuando le dice que le tiene que hacer el vestido a esta baronesa por el dinero y aceptar la invitación, digamos, eso es lo previo. A mí lo que me resultaba muy interesante es que Alma, quien parecía alguien que, digamos, no, muy ingenua de ciertas cosas, la sensación que yo tenía es como ella iba leyendo todo esto, iba hilvanando toda la trama y da cuenta de eso, digamos, en su posición final. Estoy de acuerdo, Valeria, que en esa escena algo se juega, pero aún en esa escena él acepta. Primero está el trabajo, ¿no? Sí, sí. Y es Alma en la misma fiesta la que tuerce algo y le hace llevarse el vestido. Ujú. Ahora, de inocente y de pobre criatura no tenía No, nada. por Alma, supuesto. porque en el mismo momento en que él le hace el juego de tomar nota del pedido, ahí hay un desafío que ella acepta y que ella gana el desafío. Ujú. Bueno, ella gana todos los desafíos, por eso él se lo dice de entrada, si sostenemos la mirada, te voy a ganar. Ella le advierte también, digamos, algo de esto. Y él también lo sabe, ¿no? Está Está bien, ella gana todos los desafíos, pero al final, en la entrevista de ella con el médico, con quien no se sabe si pasa algo o no, ahí, Ujú, ujú. eh, ella termina quedando claramente en el lugar de la madre, Sí, porque por más que alguien muera, el hilo fantasma va a seguir uniéndolos. O sí. sea que gana todos los desafíos con una vida un poco Bueno, sí. deshilachada, ¿no? Sí. qué interesante esto de un cuerpo que se despierta a partir de la intoxicación, ¿no? Hay algo de que se despierta esta dimensión mortal del cuerpo y es interesante eso.
Incluso él lo dice cuando le propone casamiento, dice, no tengo todo el tiempo, me di cuenta que no tengo más tiempo. ¿Algún otro comentario? Ahora, no sé a ustedes, pero a mí me gustaba más la ropa que vestía él que la ropa con la que vestía a las mujeres. Sí, estaba muy elegante. Adri, ¿querés decir algo? No te veo que estás ahí, pero... Ah, Bueno, sí, lo que pasa es que tenía percha él también para llevar esa ropa, ¿no? Yo creo que ese señor se pone una bolsa y le queda fantástico. Pero eh, bueno, este, bueno, muchas gracias a las dos, porque la verdad que a mí esa película también me encantó y veo que realmente han sacado un montón de cosas más. Y a mí me había quedado esta frase que destaca de alguna manera Valeria al comienzo, dos cuestiones. Por un lado, esta nunca maldito, escondido en el borde de la tela, ¿no? Escondido, ¿no? Como que pensando realmente desde el comienzo, Valeria decía esto de que el hilo es un encadenamiento. ¿De qué forma esa frase tan enigmática puesta ahí que la vemos desde el comienzo en la película, ¿no? ¿Cómo lo sostenía él? Y el manejo o sí, de alguna manera, obviamente esto es cuestión del director, ¿no? Pero la condición de objetos que iban teniendo todas las mujeres, al punto de que tiene que haber algo del orden de la rotura de lo incestuoso, o sea, tener que irse hacia otro lugar para encontrar a esta otra muchacha que me parece muy interesante como le dijiste, Mare, ¿no? Justamente el valor de ella, que es lo que hace la posibilidad que pueda ser algo amoroso para él, es que no se resignaba a ser un descarte, ¿no? O sea, me parece que ahí hay una trama muy interesante en la elección que hace él y cómo se va relacionando con las mujeres como objeto y cómo se va relacionando con el mundo a partir de eso, que las dos creo que lo han tomado muchísimo y muy interesante, ¿no? Como yo pensaba, obviamente uno no puede hacer psicoanálisis aplicado acá, pero muchas veces tenemos en nuestra clínica situaciones muy parecidas, ¿no? Y bueno, creo que ahí estuvo la sensibilidad del director de poder tomar estos detalles y mostrarlos de esta forma, de la manera también que lo mostró casi toda la película de una manera bastante oscura, ¿no? Como que hubo algo allí que, si bien lo mostraba, quedaba oculto en el borde de la tela, ¿no? Que es lo que pasa después cuando se rompe el vestido, ¿no? Bueno, muchas gracias. gracias, Sonia. Zulema, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, claro, los que no vimos la película, por ahí se nos van haciendo algunos deslizamientos, digamos, propio de lo que nos va, digamos, sugiriendo un poco el relato, digamos, de ambas, ¿no? Digamos, que hicieron de ella. Eh, Recién cuando Sonia decía las distintas mujeres, eh, y esta cuestión de ese texto, esa escritura, digamos, en el dobladillo de los vestidos, ¿no? Digamos, de los vestidos es no maldito, es decir, que no hay un mal decir sobre el cuerpo femenino a partir de ser vestidas las novias que las tornan, por lo tanto, perfectas. Hay dos excepciones en, digamos, en dos extremos opuestos. Uno es Alma, que ya trae un cuerpo perfecto. ¿M? Digamos, se trae el cuerpo perfecto según las medidas que toman, digamos, que me parece que es una escena, digamos, bastante erótica de parte de
la hermana y de él. O sea que ella ya viene en ese lugar de excepción. Un lugar de excepción donde el desafío, por ejemplo, de sostener las miradas, para que ninguno depusiera las miradas, ¿vieron como hay que deponer la mirada como se deponen las armas? Y una mirada sobre el vestido no es lo mismo que una mirada sobre el cuerpo femenino. Una mirada sobre el cuerpo femenino quizás para agregar como objeto a aquello que falta, digamos, en el lugar del falo. Pero las novias, digamos, se hacen, digamos, perfectas porque de alguna manera hay una falicización y una fetichización, digamos, de la ropa. Y lo que pensaba era respecto del momento en que hay una que dice que no, y lo podríamos pensar en términos de las fórmulas de la sexuación. Si tanto la madre como la virgen, ¿no? Creo que lo recordaba Valeria, están en el lugar de la negación forclusiva, digamos, que tanto una como la otra, la virgen, ¿no? Digamos, y la madre, no existe una que diga no a la castración, digamos, pero ¿por qué? Porque en realidad hay algo de lo real en referencia a la castración. Entonces, justamente hay en este caso la baronesa, no es que no sea digna de llevar la ropa. En realidad, la baronesa me parece que es aquella que viene a desconfirmar, viene a echar por tierra, por eso Alma rápidamente lo manda a que vaya a recuperar el vestido, digamos, echa por tierra la universalidad de la posibilidad de reparar fálicamente a la mujer, es decir, a través de la vestimenta como una fetichización. Digamos, y yo me quedé pensando en lo que decía Enrique respecto del cuerpo. Hay como, quizás, él comienza a tener cuerpo, o sea, o tiene, digamos, cuerpo erótico, a partir de la ligación con la muerte, digamos, porque cada vez que ella lo envenena, juegan a un desafío de goce o castración. Aparentemente va ganando el goce hasta que, quizás, tal vez, la muerte sobrevenga, ¿no? Digamos, la muerte sobrevenga en la medida en que ya el omelette, digamos, el acuerdo. Por eso es que inclusive como que importa el cuerpo, o el único cuerpo que realmente importa es ese que se pierde, digamos, en el interior de la vestimenta, ¿no? Digamos, el punto tal que la vestimenta es esa mascarada con la cual, como recordaba Valeria, se falicizan las mujeres, pero no alcanza, digamos, es como decir, bueno, ese fantasma al cual Alma le hace de cómplice de alguna manera, como si ella supiera que el fracaso, digamos, de buscar la mujer es una fija, digamos, ¿no? Como que no hay escapatoria, digamos, a eso. Bueno. Interesante lo que me sugiere lo que decís, Zulema, de si importa el cuerpo solamente bajo la vestimenta, bajo la mascarada. Pero eso es para el cuerpo de las mujeres, porque los cuerpos que se visten y desvisten en la película son los de las mujeres. El cuerpo de él solo aparece en el momento de intoxicación cuando, por ejemplo, ella le saca las medias, ¿no? Es Eso el no lo único... digo. ¿Eh? Claro, sí, sí, lo desnuda, Lo desnuda. la parte por el todo. Ella le hace tener un cuerpo, porque yo decía eso medio en chanza de que la ropa de él era más linda que la otra. No sabemos quién le cosía la ropa y quién le tomaba las medidas a él. Eso está excluido de la trama, ¿no? Por eso decía que el hilo fantasma del director era no tengo cuerpo. Pero tengo, en todo caso, tengo aquello que justamente viene a guisa de falo, aunque pareciera que él mucho
mucho no lo usa, como decían los viejos antes, hacen uso. Digamos, pero sí es importante vestir el cuerpo de las mujeres. Las mujeres son vestibles en tanto, justamente, algo hay que ponerles en lugar de la falta, digamos, para que parezcan el falo, justamente porque no lo tienen, ¿no? Digamos, como que el cuerpo de él no cuenta en la medida en que tiene eso que no está ni bendecido por la madre, porque la madre opta por la exogamia, y del padre nada sabemos, ¿no? Digamos, no sabemos, por lo menos del padre, en cuanto es el que dona el falo como significante de la castración, ¿no? Es como que también ahí le tiene que venir por el lado de alma, ¿no? Digamos, donde la castración aparece cada vez que hay una caída y hay una resurrección, pareciera, ¿no? Como que por ahora pareciera que el tipo era como el ave fénix, ¿no? Hasta que el juego tiene que terminar. Termina el juego de creer en el falo femenino y termina el juego de que él es esa especie de, bueno, de Don Juan no, porque Don Juan buscaba otra cosa, pero de alguna manera él también la buscaba, lo que pasa que él es menos creyente en todo caso que Don Juan. Mari, Valeria, ¿tienen ganas de comentar algo más antes de que cerremos el espacio? Yo me quedé pensando esta condición del cuerpo, sobre todo en relación a la prueba de ella respecto a la inmortalidad de él, ¿no? Digamos, como me parece que ahí hay un enganche en relación a él se vuelve mortal de alguna manera, ella prueba eso todo el tiempo. Me parece que ahí es una, no lo había pensado así, quizás sería interesante cómo poder pensar esta cuestión del cuerpo. Sobre todo, y otra cosa que me quedé pensando era, él le deja en todos los vestidos sus secretos. Hay una firma que él pone, un recorte, que está ahí en cada vestido de cada mujer. O sea, él deja algo, un pedacito de él, deja un pedacito de su letra en cada vestido. Ahí también hay un montón de cuestiones para pensar, porque me quedé pensando en esta en relación a, bueno, y el padre dónde está, y el nombre, y bueno, un montón de cuestiones que se abren también por ahí. Porque no solamente las viste y las desviste, ¿no? Digo, ahí hay también otra línea para poder pensar esta condición de la firma, ¿no? De ese trocito que va dejando en cada vestido, que, bueno, que es su letra. Ujú. Mari, ¿Puedo decir sí, una perdón, cosita? antes, sí, cómo no. Claro, porque pensaba que de todos modos él también cede esas mujeres, porque quienes las desvisten son los maridos de esas novias. Se supone en el día de bodas, en la noche de bodas, las desvisten para, bueno, en realidad hacer aquello que seguramente él también ha podido hacer con alma. O sea que hay algo también de la cesión. O sea, hay un ceder a cada hombre, digamos, esas mujeres que se supondría han sido restituidas fálicamente, ¿no? Digamos, porque él no las desviste, en realidad quien las desviste son esos hombres a quien son cedidas esas mujeres por otros padres. Mm. Gracias, Zulema. Mare, ¿querés comentar algo más? Lo que se me ocurre comentar no, me parece que no tiene tal vez nada que ver con lo que se viene conversando, eh, pero pensaba, esta es una película que se estrenó en el 2017, no hace tanto tiempo, hace 8 años, y releyendo el argumento de este espacio, particularmente alguna frase que hay de Wim Wenders respecto de que los artistas siempre se las arreglaron a través de la historia para poder conectar con el espíritu de su época. Nada, me quedaba pensando si, ¿no? Si
tan poco tiempo que pasó cronológico, esta época quiero decir, este 2025, donde se vienen construyendo subjetividades a escala global a la medida del horror, algo así dice Alemán, o donde se está a un paso inédito, incalculable, de la relación entre alguna forma de la inteligencia artificial y el ser humano. ¿Qué quedará, si quedará, algo de estas formas del amor? Ujú. Y en ese sentido sí es de esta época, ¿no? Interesante. Sí. Sí. Bueno, me quedé pensando, hay una cosita, ya que estamos un segundito más, pero me quedé pensando, sí, dos cosas. Una es una película prepandemia, digamos. Si decimos pre, decimos post, ¿no? Hay como un cambio ahí respecto de... Es interesante eso, y de hecho es una película de 2017, pero que emula otra época también, entiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay algo relacionado a esto, donde ya no hay un pretaporté en la película, al contrario, ¿no? Eso es interesante. Vale, me quedé pensando también si no hay algo del nombre, ¿no? Esta letra que vos decís de él, que no le quita la maldición, ¿no? Hay algo de esto, ¿no? Si no hay algo de ese escrito de él, de su nombre, que desgualicha, vamos a decirlo en criollo, que desgualicha los vestidos. Me dejaste pensando en eso, ¿no? Como hay algo de ese del nombre. Yo ahora se me armó esto del hilo del cuerpo, pero se me armó por esta condición de, bueno, si estamos pensando prepandemia, pospandemia, las relaciones, ¿sí? Que podríamos decirlo entre el amor, el goce, el deseo entre un hombre y una mujer, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones que estamos conversando. Un poco tomando esto que a mí me dejó pensando Enrique, justamente esa condición de cuerpo, uno podría decir que en esa hilación de época, ¿no? Hay algo que ha cambiado, sin dudas, respecto de la relación al cuerpo. Y ahí hay un montón de cuestiones que es el cuerpo y otras cosas que no es para hoy, pero la verdad, nada, se me ocurre eso y se me ocurre que la película es bellísima, es para verla un montón de veces, es preciosa y agradecerles mucho la invitación nuevamente. Muchísimas gracias a vos, Valeria. Muchas gracias, Mare. Y muchas gracias a cada uno, cada una por estar acá. El lunes que viene continuamos con el ciclo de cine y psicoanálisis con algo sí más de la época, que es envidiosa. Así que les enviamos, luego va a estar Enrique con Felisa. Ay, se me fue el apellido de Felisa. Enrique, ayúdame. Pushkin. Felisa Pushkin, se me había ido. Así que las esperamos. Es el mismo link, así que si quieren conectarse directamente, están invitadísimos. ¿Sí? Misma hora el que viene. Así que bueno, hasta entonces. Chao, Hasta buenas luego. noches, gracias. Chao, gracias. Todos Adiós. acompañando. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, Mari. Hasta Chao, luego, Dani. muchas gracias. Chao. Chao, Maxi.